Vamos a ver acá. Vamos a ver la patología del aparato genital femenino. Y esta es nuestra agenda. Primero las infecciones genitales porque de alguna manera pudieran afectar a cualquier órgano. Entonces, las vemos en conjunto. eh, las vemos en conjunto. Después la patología ovárica, la del cuerpo y cuello de útero, la vaginal y la vulvar. Ahora, fíjense desde el primer momento que cuerpo y cuello, en términos académicos, se consideran como órganos independientes, aunque obviamente no lo son, ¿no? Incluso, pues, un adenocarcinoma con la misma histología, por poner un ejemplo, en el cuerpo puede tener un tratamiento diferente que nace en el cuello. Entonces, son enfermedades, es decir, se consideran, desde el punto de vista práctico, órganos diferentes, ¿no? Y vamos a ver las infecciones. Eh, es bueno tener esta mentalidad de que hay infecciones bajas que producen molestias importantes, pero no son importantes, como causa de enfermedad de gravedad, y otras que por ser ascendentes sí tienen secuelas graves, ¿no? Entonces, eso es importante. Y como ven, ahí están los culpables habituales en ambos casos, ¿no? Ok. Eh, a ese grupo pudiéramos agregar aquellas infecciones virales por VPH de cepas de alto riesgo que no precisamente te generan una enfermedad infecciosa, sino hay una incorporación genómica terminando esto siendo un oncogen y produciendo neoplasia, ¿no? Eh, esa sería sería bueno que se conectaran a tiempo, porque si no están interrumpidos. Bueno, el- vamos a ver sobre todo el primer grupo, inicialmente. ¿Ya? Miren, en este cuadro vamos a centrarnos primero en las tres primeras. Y lo primero que quiero que noten es la diferencia entre el tipo de secreción. La monilia tiene una secreción cremosa blanquecina, a diferencia de la secreción amarillenta y espumosa de la tricomona, y a diferencia del color verdoso que tiene la secreción de la Gardnerella vaginalis. Fíjense que esta en particular es maloliente, esta en particular es maloliente, y la otra cosa es que esta que es maloliente, con este olor a pescado, en general es asintomática. ¿Ya? Esta puede dar pues dolor, molestias, ¿ya? Y esta se caracteriza por ser pruriginosa. O sea, esas características de cómo es la secreción y cuáles son los síntomas que predominan es importante para identificar estas tres, sobre todo en los exámenes, ¿no? La forma en que está hecho el cuadro es no solo poner acá cómo se diagnostica, sino poner las notas que recogerían lo que se pregunta en exámenes como el MIR o los ENAN o los exámenes de residencia, el UCMLI, esos detalles adicionales a la enfermedad que se pregunta. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Gardnerella, si bien es asintomática, una de las preguntas frecuentes es ¿por qué tienes que vigilar cuando diagnosticas un embarazo que vas a hacerle seguimiento? Bueno, pues tienes que estar seguro que tu paciente no tiene una vaginosis por este asunto, ¿no? Porque predispone a partos prematuros. ¿Ya?
por ejemplo. Saber que la tricomona es una enfermedad de transmisión sexual, obvio, pero que la monilla, si bien puede transmitirse sexualmente, no se considera una enfermedad de transmisión sexual, no es una ETS. Y hablando de la monilla, bueno, la cándida en realidad es un comensal, pertenece a la microbiota, entonces puede estar en la vagina sin que produzca ninguna enfermedad hasta que alguno de los factores predisponentes, estos que están aquí, se manifiesten, ¿no? Ya. Ahora, eh, noten que las tres enfermedades pueden ser identificadas en el Papa Nicolau. Por lo tanto, y estando en un curso de anatomía patológica, esto tiene cierta relevancia, ¿no? Después yo le voy a mostrar las fotitos de las tres, ¿no? Pero la idea es esa. Entonces vamos a saltar ahora al virus herpes. El virus herpes, bueno, sabemos, o todo el mundo casi sabe que el uno es el oral, el 2 es el vaginal, sí, el genital, y por razones obvias podemos encontrar el uno en la zona genital y el 2 en la zona oral. ¿Ya? En ambas localizaciones, esto se presenta como un grupo de vesículas que al principio son un poco pruriginosas, pero sobre todo duelen y están sobre una base eritematosa. Esas vesículas eh, se van rompiendo y se van formando erosiones y costras, ¿no? Y eso es lo más importante. En el aparato genital femenino pueden comprometer la vulva, la vagina, incluso el cervix, ¿no? Pueden ser un poco altas. Y por esto de la costra puede generar cierta secreción porque se inflaman secundariamente, ¿no? Además, incluso se puede tener una sobreinfección bacteriana a la infección viral. Importante de del herpes virus 1 y 2 es que, bueno, por supuesto se considera una enfermedad de transmisión sexual y ya sea en los orales o los genitales, una vez que tienes una infección una vez, el virus se va a los ganglios del sistema nervioso, ¿no? Los ganglios regionales, no los linfáticos, sino los del sistema nervioso. Y ahí queda el virus para toda la vida. Por lo tanto, la infección puede reactivarse en cualquier momento que haya un factor predisponente, ¿no? Eh, entonces, esto quiere decir que virus herpes una vez, virus herpes siempre, porque a lo largo de la vida se te van a presentar circunstancias como el estrés, un traumatismo, cambios hormonales, lo que sea. En el caso del oral es muy frecuente que sea la temperatura, entonces la fiebre o incluso la exposición al sol y la playa en verano reactiva estas infecciones por virus herpes. En el caso del condiloma acuminado, bueno, este es la expresión del clásico papiloma escamoso de origen viral producido por el virus del papiloma humano, pero que en el caso del condiloma las cepas son de bajo riesgo, ¿no? No son las de alto riesgo. Y por lo tanto, estos no son lesiones precancerosas. Los condilomas acuminados pueden ser muy espectaculares, pero no se malignizan, ¿eh? Eh, Ahora, cuando vamos a la columna diagnóstico, ¿qué hay que recordar? En el caso del papiloma, es decir, del condiloma, es el papiloma clásico, con formación de papilas, con paraquedatosis, acantosis, hiperplasia del epitelio, y se van a ver los famosos coilocitos, que vamos a mostrar también una fotito. Y en el caso del herpes virus, estos son vesículas acantolíticas que están inflamadas, pero dentro de la inflamación se pueden identificar células gigantes multinucleadas y algunas de estas células tendrían las inclusiones virales, es decir, al mismo virus herpes, ¿eh? Que se ven como unas inclusiones nucleares en vidrio esmerilado. Entonces, vamos a ver algo de eso. No está pasando tampoco, ¿eh? Eh, Vamos a ir del fondo del cuadro hacia arriba, entonces empezaremos por el condiloma acuminado. Eh, bueno, no todos son tan espectaculares como este. Fíjense que aquí está, pues, en realidad comprometiendo toda la vulva, labios menores, mayores y la zona ya perineal, ¿eh? Una lesión exofítica, verrucosa o verrucoide, y microscópicamente, acuérdense, papiloma escamoso, es decir, hay papilomatosis, hay hiperplasia del epitelio escamoso, hay paraqueratosis,
Estas son las papilas, ¿no? Y cuando uno se acerca, fíjense que de lejos se ve acá unas células más claritas. Bueno, eso, cuando uno se acerca, no son más que los famosos coilocitos, que son estas células de citoplasma claro, con el núcleo retraído, picnótico, un poco hipercromático, con el contorno bien irregular. Y se dice que estos núcleos son similares a las pasitas, ¿no? A las pasitas. Eh, bueno, entonces esa es la manera de recordarlo. Esos coilocitos son muy importantes un poco después, ya en el contexto de la lesión intraepitelial escamosa, ¿no? Bueno, como dijimos, en el caso del herpes genital, bueno, pues tienes un grupo de vesículas que sobre una base eritematosa, aquí se ve más eritematoso, fíjense cómo estos se van rompiendo, se van erosionando y llegan a formar úlceras, ¿no? Eh, por supuesto, la lesión puede estar más o menos diseminada, depende de la gravedad de la infección. Eh, vamos a ver el micro ahora, ¿verdad? Como mencioné, una vesícula acantolítica, ¿verdad? Una ampollita muy inflamada, fíjense estas células multinucleadas que se ven incluso a menor aumento, a mayor aumento, algunas de estas contienen las famosas inclusiones en vidrio esmerilado que caracterizan al herpes genital. Esta morfología es válida tanto para el virus 1 como para el virus 2. Se puede ver en histología, como lo estamos viendo ahorita, pero también esta vesícula la puedes romper, ¿no? La rompes y haces un extendido de este líquido, ¿no? Y ahí muy probablemente vas a poder ver estas celulitas y haces el diagnóstico también. Así se puede hacer en el consultorio. Eh, esta prueba se le llama test de Zank. Este Zank se escribe con T, T-Z-A-N-K. Y eso es algo de lo que sale en el examen por las razones de que se puede, muy fácil hacer, se puede hacer en el consultorio si tuvieras un microscopio, ¿no? Eh, bien, en el caso de la garnerera, la vaginosis, lo que hay que acordarse es la presencia de esto es un Papa Nicolau, ¿no? Entonces la presencia de la célula pista o célula club, que le llaman, que son células del epitelio superficial, el epitelio escamoso, que en el citoplasma están metidos todos los coquitos, ¿ven? También hay fuera, ¿eh? Pero bueno, la célula se llama club porque contiene a las bacterias. Acuérdense que la clínica de esto es asintomático, pero llama la atención y es muy notorio, puede ser muy notorio, muy desagradable el olor a pescado, ¿verdad? La tricomona se ve como uno de estos organismos entre las células en formas de pera, que si se dan cuenta en esta fotito está flagelado, ¿no? Tiene su flagelo, ¿no? Entonces, mm, es simplemente eso. Obviamente que el ojo no entrenado la puede confundir con células epiteliales, pero son más chicas y tienen esa formita de pera, ¿no? El valor de esto es que se pueden identificar en los PAPs. Lo mismo aplica a la monilia, donde vemos pues la famosa pseudohifa con las esporas, ¿no? Se pueden ver también en los Papa Nicolás. Bien, pasando ahora a las infecciones que, que son ascendentes, entonces estas sí potencialmente pueden dejar secuelas graves, porque las anteriores pueden ser muy molestas, pero ahí quedan, ¿no? Estas que pueden dejar secuelas graves están muy relacionadas al concepto de enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Em, bueno, habíamos mencionado que acá es muy importante el concepto de infección ascendente, ¿ya? Acá la mayoría son ETS, pero no necesariamente. Aquí está mencionada las infecciones puerperales y también habría que mencionar la infección asociada al uso inadecuado de tampones. Entonces, con eso hay que tener cuidado porque cuando hay erosiones en la vagina, el tampón que está mucho tiempo en la vagina puede haber un crecimiento bacteriano y a través de las erosiones puede generar una septicemia. De hecho, los ginecólogos manejan un concepto que se llama el shock tóxico, que tiene que ver con esto. Entonces, cuidado de las chicas con el uso inadecuado de tampones. No es que no se usen, la cosa es usarlos adecuadamente. Eh,
Estos son los gérmenes eh, que tienen que ver con las infecciones ascendentes. Hay una serie de esos dos son bacterianos. Y acá hay variaciones del tema, porque podemos tener una inflamación aguda con un exudado febrino leucocitario con pus, o puede ser crónica, en el medio puede ser subaguda, y además tenemos un problema de la variabilidad de la localización. Entonces ahí podríamos, como están puestos los ejemplos ahí, de salpingitis supurativa o forosalpingitis si es que está el ovario involucrado, a veces se forma un absceso tubo ovárico, a veces todo es crónico. En el caso del hidrosalping ya ni se ve ni siquiera la inflamación, sino la fibrosis que resultó de la inflamación produce una obstrucción tubárica, entonces se dilata la trompa, parece, es como si una transformación quística de la trompa, pero es la luz, ¿no? La que está dilatada. Eh, entonces, en ese escenario, tendrían que procesar que si estoy en una fase aguda, las complicaciones van a ser difíciles a la fase crónica, ¿no? Potencialmente en la fase aguda podría tener peritonitis por continuidad o septicemia y shock séptico, CID, esas cosas, ¿ya? Eh, y en la fase crónica, aquí lo que va a pasar es que como voy a tener una inflamación crónica como intento de reparación, probablemente intento ineficaz, pero va a haber fibrosis. Y esa fibrosis puede modificar adherencias. Y a través de esa adherencia se pueden producir pues, dolor pélvico, obstrucción intestinal, porque la fibrosis puede ir hasta el tejido adyacente, se puede extender el proceso inflamatorio crónico a órganos adyacentes. Y puede también haber esterilidad, aborto, embarazo ectópico, etc. Si tienes un bloqueo tubárico, por ejemplo, el espermatozoide de repente logra subir, pero después el óvulo fecundado no logra bajar. Entonces no le queda otra que eh, implantarse en la trompa, y ese quizás sea el origen de la mayoría de los embarazos ectópicos y de esta enfermedad inflamatoria pélvica, a veces asociada a infecciones que han sido incluso subclínicas, ¿no? Entonces, pasando ya a los órganos concretos, vamos a comenzar con la patología ovárica. Y vamos a ver este grupo de enfermedades, ¿ya? Fíjense que los tumores ováricos son más complejos que los tumores testiculares que ustedes vieron la semana pasada. Porque la semana pasada se concentraron en los tumores de células germinales y que habrán mencionado, si acaso, los tumores de los cordones sexuales y estromas sexuales, que de hecho son idénticos en nombre, ¿ya? Pero en el ovario, en realidad, los más frecuentes son los epiteliales. Entonces, bueno, no hay que asombrarse que las mujeres sean más complicadas que los hombres, ¿no? Vamos a empezar por el quiste folicular. Eh, en el caso del quiste folicular, en- tenemos acá un folículo, ¿ya? Y fíjense que esta cámara acá se ha dilatado, este es otro, ¿no? Y este más que un quiste folicular por el tamaño sería un folículo quístico, ¿ya? Eh, bueno, entonces este si acaso llegará a 1 milímetro, pero este es mucho más grande, ¿no? Entonces estos quistes son en realidad sintomáticos a no ser que den efecto de más. ¿Cuál es el problema? Que eventualmente se pueden torcer el pedículo. Y ahí sí pueden generar incluso una emergencia médica porque el quiste va a terminar con una necrosis hemorrágica, se va a romper y va a producir un hemoperitoneo, ¿eh? Con todas las consecuencias, ¿no? Choque hipovolémico, etcétera, etcétera. Entonces es una urgencia quirúrgica donde hay que, pues, arreglar el asunto. Y ese sería el riesgo de un quiste folicular. Ahora tenemos otra condición que en vez de un quiste, hay muchos quistes foliculares, ¿no? Como hay muchos, y son quistes, de hecho se pueden ver en la ecografía como ustedes ven, que es relativamente fácil verlo en la ecografía. ¿Cuál es el problema? Que estos quistes producen testosterona y con esa producción de testosterona, en las mujeres jóvenes generalmente producen androgenismo con todo su cortejo sintomático que está acá. ¿Ya? Entonces es el androgenismo en una mujer joven que le haces una ecografía y tiene múltiples quistes. La patogenia de esto es que los quistes están produciendo testosterona. Y junto con eso hay una suerte de síndrome metabólico con resistencia a la insulina. Esto también se llama síndrome de Stein-Leventhal. Cuidado con el nombre, que lo pueden preguntar así
sí, decir síndrome de ovario poliquístico, en algún examen por ahí, ¿no? Es de los nombres que hay que saber. Bien, entrando en los tumores ováricos, aquí tenemos, como dijimos, muchas posibilidades, ¿no? Primero, para que no se nos olvide, el ovario puede ser el lugar donde haya manifestación de tumores que no son ováricos, es decir, metástasis a ovario de diferentes tumores. Entonces, para empezar, siempre en el orden clínico habría que descartar eso, ¿no? ¿Ya? Y después tendríamos los tumores según los diferentes componentes. ¿Sí? Del epitelio superficial, bueno, surgen los tumores epiteliales, de las células germinales, un grupo de tumores que son prácticamente, aunque vamos a ver la diferencia fundamental después, pero son prácticamente idénticos a los tumores que ustedes estudiaron en el testículo la semana pasada. Los de los cordones sexuales y el estroma, lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto en más detalle. Acá es solo para que noten aquí en este porcentaje que los tumores epiteliales son la mayoría y si vamos a los malignos todavía son más mayoría. Entonces, esto quiere decir que cuando uno está hablando, cuando uno dice cáncer de ovario, prácticamente está hablando de los epiteliales, está hablando de los carcinomas. Claro que un colocarcinoma en el ovario es un cáncer, ¿no? Y un digerminoma en el ovario es un cáncer, pero cuando uno dice cáncer en ovario, está hablando, a no ser que especifique lo contrario, está hablando de los epiteliales malignos. Si quieren, le echan una ojadita a los porcentajes para que se den cuenta de la importancia relativa que tiene cada uno. Eh, entonces vamos a empezar por los tumores epiteliales. Échenle un vistazo a la clasificación de los tumores de ovario. Fíjense que hay muchos nombres, pero bueno, así es la medicina y van a tener que entender más o menos de qué se trata esto, ¿no? Para efectos nuestros, esto los vamos a agrupar en uno solo y lo vamos a reducir a los más importantes, pero en esto sí hay que entenderlo porque como les he dicho son los más frecuentes. Y este grupo de tumores germinales es casi idéntico al de los que estudiaron en el testículo. Ok, entonces en cuanto a los tumores epiteliales, fíjense que, bueno, ya habíamos dicho que casi son, la mayoría son benignos, pero al mismo tiempo cuando uno habla de los malignos, estos son los más frecuentes, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente. Y bueno, son más frecuentes en mujeres jóvenes los benignos y los malignos, pues como casi todos se ven en mujeres de más edad. Ahora, aquí hay definiciones, fíjense. ¿Qué cosa es un tumor epitelial seroso? Es cuando sus células son similares al epitelio tubulárico. Es esa la definición, por eso se llama seroso. Claro, da la casualidad que si son quísticos producen un líquido seroso. Ok, ya. Pero la definición, lo que hay que buscar microscópicamente es que el epitelio sea similar al epitelio de la trompa, ¿no? En el caso de los mucinosos, obviamente producen mocos, sí, pero ¿a qué se parecen? O bien el epitelio intestinal o al epitelio endocervical. Los endometrioides, el nombre lo dice, ¿no? Se parecen al endometrio. Dice que estamos hablando de tumores epiteliales en el ovario que se parecen al endometrio. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, el urotelio, que es el epitelio que va desde los cálices hasta los 2 tercios proximales de la uretra, en todo el sistema urinario, es el epitelio transicional, que también se llama urotelio. Ok, bueno, pues cuando se parece a ese, se llaman transicionales o de células o de Brenner, tumores de Brenner. Y hay otro grupo adicional que se llama de células claras. Bueno, ¿a qué se parecen esto? A nada. Sencillamente tienen células claras y además tienen expresión de narcina A por inmunistoquímica. Entonces, eso es un factor que, a tener en cuenta porque, ¿qué pasa? Que muchos de estos tumores, aunque se llaman de células claras, no tienen tantas células claras. Y como son agresivos generalmente, entonces es importante precisar el diagnóstico y para eso se usa la napsina. Bien, ahora esos tipos histológicos que hemos mencionado, ¿no? De que se parece a este, se parece al otro, ok, ya. Todos ellos, a su vez, se clasifican en benignos, borderline y malignos.
donde lo que está marcando la pauta es la tipia y la invasión. Bien. Entonces, uno dice, en los benignos no tiene por qué haber atipia ni estratificación del epitelio. En los borderline habría atipia y o estratificación, pero no hay infiltración. Y en los malignos hay invasión. Entonces, lo que quiero decir, que uno puede tener en este maligno un nivel de atipia que corresponde, que sería idéntico a este, pero aquí invade, ¿no? Y ese sería lo que hace la estratificación de todos estos en benigno, borderline o maligno, ¿no? Y después los malignos, pues hay que dividirlo en grados, ¿no? Ok. Ahora, en la práctica se van a encontrar una serie de nombres, ¿ya? Porque estos tumores van a depender si son, bueno, si son uno de estos grupos benignos o malignos y al mismo tiempo si son más sólidos, si son más quísticos, si tienen un componente fibroso prominente o no lo tienen. Entonces ahí tendrías nombres como cistadenoma, que sería uno benigno, que es muy quístico. Entonces si pones cistadenoma mucinoso, entonces ya lo tienes completo, ¿no? Pero si ese mismo cistadenoma, entonces en vez de ser mucinoso seroso, sería pues seroso. Pero ¿qué pasa si ese mismo cistadenoma seroso tiene un componente fibroso prominente? Entonces es un cistadenofibroso, ¿ya? Y un adenofibroma sería el que no tiene componente quístico. Y ahora, ¿qué pasa si tiene componente quístico, pero es maligno? Entonces es un citadenocarcinoma y así. Supongan que está todo sólido, entonces solo sería un carcinoma. Ah, pero ¿qué sería? Mucinoso, seroso, endometrioide, ¿se dan cuenta? Así funciona. Entonces no es un problema de memorizar, es un problema de entender cómo se utilizan los nombres y ya siempre vas a comprender lo que estén hablando los ginecólogos y los oncólogos, ¿no? Ahora, de ese grupo, cuando uno habla del maligno, el más frecuente ya dijimos que son los carcinomas y que por definición el carcinoma son los tumores epiteliales, ¿no? Pero dentro de ellos, el seroso es el más frecuente. Y es este, sobre todo los altos grados, los que están asociados a las mutaciones de BRCA1 y BRCA2, que no solo aumentan la susceptibilidad de cáncer de ovario, sino de cáncer de mama, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, acá tenemos un benigno, tenemos un tumor quístico, ¿no? Un tumor quístico que con superficie lisa, sin zonas sólidas, y cuando lo ves micro, la pared está revestida por una capa simple de células que no tienen atipia, que no tienen estratificación, que obviamente no invaden y que se parecen al epitelio tubálico, entonces es un cistadenoma seroso. En el otro extremo tenemos, también se puede parecer al epitelio de la trompa de falopio, pero es un tumor que también es medio quístico, pero forma papilas y también tiene áreas sólidas y además tiene mucha neoplasia. Entonces, este podría ser llamado un cistadenocarcinoma seroso. Ahora, si fuera más sólido, uno podría decir, bueno, sencillamente es un tumor maligno seroso, es un carcinoma seroso, ¿ya? Entonces, algunos elementos clínicos. Claro, cuando un tumor de estos crece, puede tener efectos de masa, comprime estructuras. Eso puede traer dolor abdominal, obviamente, sobre todo en pelvis, ¿ya? Fíjense que los malignos, y esto es muy importante, en ocasiones los borderline se diseminan en la cavidad peritoneal. Esto hay que entenderlo como que la diseminación no es precisamente hematógena como la metástasis tradicional. Esto es diseminación por continuidad cuando la cápsula del tumor se rompe, ¿vale? Entonces, estos tumores tienen esta capacidad y pueden generar esta llamada carcinomatosis peritoneal. Y esto puede ocurrir incluso en los borderline, ¿ya? Que es lo que habría que recordar como detalle. Eh, en los benignos, por supuesto, si lo estipas no pasa nada, y en los malignos dependerá pues del grado histológico, de si hay o no invasión de la cápsula, si hay o no invasión vascular, eh, y por supuesto del estadiaje que tenga
en el momento del diagnóstico. No es lo mismo cuando la diagnosticas ya con una carcinomatosis peritoneal o que cuando no la tienes. Entonces vamos ahora a los tumores de células germinales del ovario. ¿No? Como dijimos, ya se parece mucho al testículo, ¿no? Pero hay que recordar que los teratomas en el testículo, sobre todo los postpuberales, si los teratomas postpuberales en el testículo, todos son malignos. ¿No? Resulta que en el ovario no es así. La mayoría de teratomas son benignos porque la mayoría de teratomas son muy maduros. ¿No? Noten que los teratomas en el testículo, aunque sean maduros, también son malignos. ¿Ya? Pero acá no. Entonces, en realidad, el tumor germinal más frecuente en las féminas es el teratoma y la mayoría son maduros y por lo tanto son benignos. Ahora, ¿qué quiere decir maduros? Eh, Primero, entender el concepto de teratoma, aunque ustedes ya lo vieron la semana pasada, ¿no? Pero el teratoma es un tumor que tiene más de una capa germinativa, tiene dos o más. Entonces está representado del ectodermo, mesodermo y ectodermo, dos de ellos. Bueno, si están los tres, están los tres. Ok. Si es maduro, quiere decir que el tejido que estás viendo en el tumor es tipo adulto, es como los tejidos nuestros. Es decir, si está viendo algo que parece intestino grueso, es como el epitelio de nuestro intestino grueso. Es normal. Si está viendo cartílago, es, bueno, pues un cartílago como el cartílago hialino de nuestras articulaciones, de nosotros los adultos. ¿A qué le llamamos inmaduro? Ah, cuando los tejidos más bien son inmaduros, valga la redundancia, cuando tienen características fetales, ¿no? Es decir, es un cartílago como que se ve en el embrión de 12 semanas. Ah, entonces ese es inmaduro y eso significa malignidad. ¿Ya? Ahora hay un tercer tipo de teratoma que le llaman monodérmico, que estos pueden ser benignos o malignos. Y acá hay que aprenderse estos nombrecitos que son arbitrarios. Uno es el estruma ovárico, que se refiere a la presencia de tejido tiroideo. ¿Ya? Y el otro es que en un telatoma de estos que puede, digamos, maduro o inmaduro, puede haber también este componente de un tumor carcinoide, es decir, un tumor neuroendocrino bien diferenciado. ¿Ya? Y en ocasiones hay ambas cosas, el tejido tiroideo y el tumor carcinoide. Entonces, el primer caso se llama estruma ovárico, que es solo tejido tiroideo, y cuando tiene el tumor carcinoide, entonces se llama estruma carcinoide. Esto no queda de otra manera que aprenderse las cucharadas. Y es importante porque ambos pueden ser benigno o maligno. Si ese tejido tiroideo puede tener características de malignidad, no siempre es benigno. ¿Ya? Y el tumor carcinoide no siempre es de bajo grado. ¿Ya? Y pueden estar en cualquiera de los dos o ser solitos ellos. ¿No? Es así como funciona. Dicho eso, solo hay que mencionar los demás, ¿ya? Porque ya lo estudiaron la semana pasada. Entonces, germinoma es el nombre que recibe en el ovario el seminoma que estudiaron la semana pasada. Son idénticos morfológicamente, nidos y masas de células tumorales anaplásicas con núcleo prominente y citoplasma claro, separados por septos fibrosos y infiltrado linfocitario. ¿Ya? Son igualitos incluso al que vieron en la práctica, pero en el ovario se llaman digerminomas. Así como los seminomas son muy sensibles a la quimioterapia y a la radioterapia. Y por eso hay que separarlos de todo el resto. Entonces, cuando ves un tumor de ovario o un tumor de testículo, siempre vas a decir, ah, si es seminoma, hay que fijarse si es seminoma puro, porque si tiene componente de alguno de los demás, el pronóstico es peor, porque responden menos al tratamiento. ¿Ya? Y hablando de los demás, el coriocarcinoma es idéntico al que se estudió la semana pasada en el testículo y obviamente diferente al placentario o gestacional que han visto o van a ver en el seminario, ¿no?
Y acuérdense que este sí no responde al tratamiento como hace gestacional, ¿no? Este no, aquí no hay antígenos paternos y por lo tanto no hay ninguna respuesta inmune que logre controlar al tumor si es ayudada por un poco de quimio. En el caso del tumor de seno endodérmico, también es idéntico al testicular. eh, Todos esos tumores son malignos. El- y acá, esto se llama así porque este tumor de saco uterino recuerda las estructuras del saco uterino y los senos endodérmicos, sobre todo de las ratas. Entonces el nombre viene por patología comparativa. Ok, nadie le va a preguntar cómo se ve, o yo no le preguntaría eso. Pero sin embargo hay un detalle que sale en todos los MIRS y los UCMLI y esas cosas, porque permite reconocer histológicamente ese tumor, que es la presencia de los cuerpos de Schiller-Duval. Entonces, ese es un nombrecito que hay que aprender. ¿Sí? Además, tienen gotas hialinas. Ahora, yo le voy a mostrar los patitos después de las gotas hialinas, pero lo importante es que las gotitas hialinas estas contienen alfa-fetoproteína. Y la alfa-fetoproteína en este contexto sirve para identificar el tumor, ya sea inmunistoquímicamente o por los niveles séricos de alfa-fetoproteína. Entonces, alfa-fetoproteína alta que puede ayudar a hacer el diagnóstico de un tumor testicular. Tiene un componente de tumor de saco uterino. Acuérdense que el otro tumor que incrementa el nivel sérico de alfa-fetoproteína es el carcinoma hepatocelular. Cualquier combinación de los anteriores es maligno, porque todos son malignos. ¿Ya? Eh, entonces uno resume y uno dice, si tengo que enfrentar los tumores de células geminadas del ovario, la mayoría son teratomas quísticos maduros, por lo tanto son benignos, ¿ya? Y esos también reciben el nombre de quiste dermoide, un nombre tradicional, veremos por qué. El resto es maligno y aparecen en mujeres más jóvenes. Fíjense que acá no es que haya una contradicción. Cuando hablas de los carcinomas, los benignos se ven más en las jóvenes y los malignos se ven más en las no jóvenes. Acá es a la inversa. ¿Ya? En el caso de los tumores de células germinales. Bien, entonces ya dijimos que este es el más frecuente, que es benigno. ¿Y por qué se llama quiste dermoide? Porque con mucha frecuencia tiene estructuras similares a la piel, incluso con los anexos cutáneos. ¿Ya? Eh, Este la toma porque tiene elementos de más de una capa germinativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se ve muy bien. Si aquí tenemos piel en la foto de arriba, aquí abajo tenemos un epitelio que parece intestinal, tengo perdido que parece intestinal, tenemos cartílago, tenemos músculo liso, tenemos tejido fibroso, tenemos tejido neural periférico, tenemos tejido adiposo. Entonces, están representadas tres, en una misma foto están representadas endodermo, mesodermo, ectodermo. ¿Ya? Con dos es suficiente. ¿Ya? Ahora, como con mucha frecuencia hay este componente similar a la piel, entonces por eso esos tumores contienen tanta cantidad de pelo. Pues, si ustedes se fijan acá, hay folículos pilosos y glándulas sebáceas. Entonces es frecuente que el tumor esté lleno de un contenido sebáceo y tenga muchos pelos. ¿Ya? Y siempre tiene algunas zonas sólidas. ¿Ya? En esa zona sólida puede haber hasta dientes. Entonces, históricamente, cuando se hicieron las primeras autopsias y por algunas otras casualidades que pudieron ver esto, se decía que cuando una mujer tenía esto es porque había tenido relaciones con el diablo. Y en vez de formarse un feto, había formado este desastre. Bueno, pues este desastre, afortunadamente, es benigno, lo operas y ya. ¿Ok? Ahí tienen estadística de estos casos. Y hay una pregunta interesante, sobre todo en los exámenes comprehensivos, ¿no? Del MIR en adelante o incluso del CERUM, que es la existencia de esta encefalopatía límbica paraneoplásica. ¿Qué pasa? Miren, el sistema nervioso central, ustedes saben, es un santuario inmunológico. Entonces, ahí hay muchos componentes que en realidad nunca han estado expuestos al sistema inmune de uno mismo. Lo que quiere decir que el sistema inmune no ha logrado hacer ni siquiera tolerancia porque sencillamente no ha estado expuesto.
el asunto es que en estos tumores puede haber tejido nervioso, puede haber tejido neuronal, puede haber tejido de la cresta neural si es inmaduro, puede haber el nervio periférico como en este caso. Entonces, pero sobre todo si hace tipo glía o tipo neuronal, entonces, como esto está afuera, obviamente, aquí sí ese tejido se expone al sistema inmune. Entonces se puede generar un reconocimiento de antígenos, como producción de anticuerpos y inmunidad celular, como ustedes quieran. Y resulta que entonces eso sí pudiera entrar, atravesar la barrera encefálica y atacar estas estructuras que son similares a las neurales del teratoma, para que se entienda. ¿Ya? Y eso genera un proceso inflamatorio en el encéfalo que le llaman encefalitis límbica paraneoplásica. ¿Ya? Es una entidad bien interesante. Eh, y acá tenemos los famosos cuerpos de Schiller-Duval. El cuerpo de Schiller-Duval no es más que un vaso sanguíneo que está centrando a una corona de células tumorales, después viene un espacio y después viene otra capa de células tumorales. Entonces, es una cosa muy llamativa histológicamente. Entonces, además del cuerpo de Schiller-Duval, aquí tienen una costita hialina, acuérdense que eso es lo que está con la flecha verde, que eso es lo que tienen es alfa-fetoproteína. Entonces recuerden el nombre y que eso es una característica eh, patognomónica histológica del tumor del seno endodérmico, también llamado tumor del saco viteliano. Bien, entonces para concluir con los tumores del ovario nos faltarían los de los cordones sexuales y el estroma ovárico, que son este grupo. Bien, el más importante de este grupo son los tumores de células de la granulosa. Fíjense que dice de la granulosa, no son tumores de células granulosas. Eso es otra cosa, eso es un tumor de pata blanda que no tiene nada que ver con esto, y es de origen neural. ¿Ya? Entonces, estos son tumores de la granulosa, contraparte de la granulosa normal que se ve en los folículos, ¿no? Si recuerdan. ¿Ya? Acuérdense que en los folículos linfóides teníamos la granulosa y teníamos el linfóide, los folículos ováricos cuando se desarrollan, cuando pasan a ser folículos secundarios y folículos de Graf, tenemos la capa granulosa y la capa teca interna y teca externa, ¿no? Entonces, eh, estos tumores, hay una versión juvenil y una versión ya de adulto, pero bueno, son tumores generalmente bien delimitados de tamaño variable, pueden ser bastante grandes, pueden ser más o menos sólidos con áreas quísticas y están compuestos por células que se parecen a las células de la granulosa. Y esas células tienen esta identación que muchos dicen se parece como un grano de café. Eventualmente, no en todos los tumores ni en todas las áreas del tumor, pero sí pueden formar estas estructuras pseudoglandulares, no son glándulas, sencillamente son esos espacios circulares rodeados por células neoplásicas que se llaman cuerpos de Carl Essner. Ya. Bueno, eso como sirve para ayudar a identificarlos, también es un detalle interesante, preguntable, digamos. Ahora, ¿cuáles son las peculiaridades de este tumor ahora desde el punto de vista clínico? Uno es que producen estrógeno. Y con el estrógeno puedes tener pubertad precoz en niñas e incluso en las adultas, como veremos después, hay riesgo de hiperplasia endometrial eventualmente del carcinoma del endometrio. Esa es una. La otra peculiaridad de este tumor es que histológicamente no se puede decir si es maligno o no. Estos tumores generalmente tienen poco mitosis, no tienen anaplasia, pero el problema es que hay un porcentaje de ellos que se comporta de forma maligna. Cuando lo hacen, son más bien indolentes, pero te puede sorprender una metástasis a los 15, a los 20 años después que has extirpado la lesión primaria en el ovario. Y fíjese, esto es muy importante, histológicamente no se puede decir si son o no malignos. ¿Ya? Entonces, cuando un médico le pregunta al patólogo, no me has puesto si es maligno o no, lo que está es evidenciando su ignorancia, ¿ya? Porque no se puede saber si son malignos o no. La otra cosa es que, así como mencionamos la producción de alfa-fetoproteína en el caso del tumor de senos endodérmicos, estos tumores producen inhibina.
Igualmente puede identificarse la inhibida por inmunistoquímica, igualmente puede monitorearse la enfermedad siguiendo los niveles séricos de inhibida. Eso es muy importante también. Ahora, los otros tumores de cordones sexuales y el estroma del ovario, que los otros distintos a la granulosa, en realidad, en términos de pregrado, hay que saberse dos o tres cositas nada más, que son las claves. Primero, los fibromas son fibromas igual que en otros lugares del organismo. Entonces, son tumores hechos constituidos por fibroblastos, ¿ya? Y sin atipia, etcétera. Los fibroblastos no producen hormonas, ¿no? Así que solo van a producir efectos de masa, pero tienen esta asociación con ascitis e incluso hidrotoras. Este hidrotórax es siempre derecho, no importa que, incluso si el tumor está a la izquierda. Eso es una cosa muy interesante que no tiene una explicación todavía hoy por hoy que satisfaga a nadie, ¿ya? Y eso se llama síndrome de Meigs, ¿ya? Y lo digo porque uno dice, bueno, si sucede esto, la explicación la que fuera, si sucede con los fibromas, ¿por qué no sucede con los demás tumores de ovario? Pues muchos pueden ser hasta mucho más grandes, ¿no? Bueno, eso es lo que precisamente no se sabe, ¿ya? Entonces recuerden ese síndrome de Meigs porque eso sale en los exámenes también, sobre todo los comprensivos, ¿ya? Después tenemos el tecoma, y claro, si estamos hablando de un tumor que su contraparte normal es la célula de las tecas, este sí produce un y por lo tanto puede generar hiperestinismo. Ahora, estos casi nunca son puros, muchas veces vienen combinados con el fibroma, y por lo tanto el nombre de fibrotecoma es usualmente utilizado para esto, ¿no? Y después no quedarían los tumores de la célula receptor y Leydig. Fíjense que, claro, hay que aprenderse que, porque en el testículo uno lo esperaría, porque el testículo normalmente tiene células de Leydig y células receptor, ¿no? El ovario no, pero existen. Son raros y cuando ocurren la mayoría son malignos, sí, perdón, benignos. La malignidad es solo en el 5%. Entonces, desde el punto de vista clínico, lo importante es que generan masculinización, y por eso como grupo se llaman androblastos, ¿no? Por andro. El nombre es un poco desafortunado, ¿no? Fíjense que las recurrencias son metástasis, son menos del 5%, entonces la mayoría son benignos, el problema es la masculinización. Y como grupo son raros, ¿no? No son frecuentes. Bien, la patología del cuerpo del útero es esto lo que vamos a ver. Noten lo que está en rojo. La endometriosis no es del cuerpo del útero, pero lo tenemos acá para diferenciarla de la adenomiosis, que sí es del cuerpo del útero. Y, y bueno, esa es nuestra agendita para patología del cuerpo uterino, ¿no? Que puede ser bien complicado. Ya casi amerita un poquito de reflexión, porque este fenómeno de Arias Stella, que los gringos le llaman Arias Stella Reaction, fue descrito por Javier Arias Stella, que falleció hace 4 años, 3 años y tanto, que peruano, ¿no? Y creo que para todos debe ser un orgullo que sea el médico latinoamericano más citado en la literatura médica mundial. Y eso se debe a esta publicación hecha en el año 54, donde se describen unos cambios endometriales asociados a la presencia de tejido corial, ¿no? Perdón, porcentaje. Eh, bueno, don Javier se hizo famoso mundialmente por esto, ¿ya? Lo cierto que no es esa la única causa por la cual debía ser considerado un peruano ilustre. Fue un gran patólogo, fue un gran médico, tuvo un montón de publicaciones, pero además fue ministro de Salud 2 veces, fue ministro de Relaciones Exteriores y fue representante de Perú en la ONU. Esto, de manera interesante, tuvo que ver con la solución, con el acuerdo de paz en la guerra de las Malvinas, donde, si ustedes recordarán, Perú apoyaba a Argentina, ¿no? Así que estuvo metido en ese rollo.
si mal yo no recuerdo, la reunión final fue en la ciudad de Castries, en Santa Lucía, una de las Indias eh, occidentales, ¿no? En el Caribe. Bueno, este es el profesor Estela. Esta es la misma foto que se utilizó para hacer una estampilla en su honor todavía en vida. ¿Ya? Y acá está el profesor con un grupo de colaboradores en el Instituto de las Estelas, que hoy es Unilabs. Este es su hijo, que también es patólogo, que se llama igual que Javier. Y este soy yo un poco más joven. Bien, ¿de qué trata esto? Esto es una atipia en donde las células endometriales, que se caracteriza por núcleos grandes, a veces vacuolados, y el citoplasma también tiene vacuolaciones, como ustedes ven, ¿no? Entonces, el núcleo está grande, está muy hipercoloreado, ¿no? Hipercromático, y no está mucho en los libros, pero según don Javier, una condición sine qua non es que fuera a menos diploide. ¿Ya? Bien, ¿cuál es el asunto? Que antes que se descubriera esto, se confundía con cambios de malignidad. Entonces, antes de esta publicación, en el año 54, a muchas mujeres que tenían por ahí un embarazo ectópico o que habían tenido un embarazo recién, tenían un sangramiento uterino, por lo que fuera, le hacían un legrado, se encontraban esto y decían cáncer de endometrio. Bueno, eso dejó de ocurrir cuando los patólogos se familiarizaron con el asunto, ¿no? Después de esa publicación. ¿Ya? Eh, Todavía conserva una utilidad, y por eso sigue en todas partes citado, porque esto puede darte la claridad, sobre todo un embarazo ectópico. ¿Qué pasa si, por decir un ejemplo, tienes un embarazo tubulárico y claro, hormonalmente todo empieza a moverse, ¿no? La progesterona, etcétera. Entonces el endometrio empieza a prepararse, lo que sea. Como el embarazo está en la trompa, ahí va a estar confinado y eso no va a ser viable y va a morir. Cuando muere, vamos a suponer que todavía no se ha roto, ¿ya? Porque va a terminar rompiéndose y formando produciendo un hemoperitoneo, ¿no? Y eso puede llevar a la muerte de la mujer. Eh, Todavía no se ha roto, pero ya murió el embrión, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que las hormonas van para atrás otra vez y va a haber un sangramiento uterino. ¿Ya? Va a haber un sangramiento uterino porque el endometrio pues ya no se deja preparar, ¿no? Ya no va a haber decido. O sea, hay como una menstruación, pero me abundante. Ese sangramiento anómalo, como hay sangramiento anómalo, pues alegran a la mujer. Entonces, ¿qué va a aparecer? El fenómeno de la cestera. ¿Ya? Porque en presencia de tejido coriónico, no importa que no esté en el útero, ocurre la reacción. Entonces, esto puede salvar a una mujer porque el patólogo te va a decir, aquí veo un FAS. Entonces el ginecólogo va a decir, déjame revisar bien la trompa, una ecografía, esto, lo otro, y ahí aparece. Y es muy conveniente extraer un embarazo tubárico antes que se rompa, porque eso es una operacióncita fácil, se dan cuenta, de sacar la trompita nada más con el embrión adentro. Ya cuando se rompe es otra cosa. Bueno, pasamos a los pólipos endometriales solo para mencionarlos. Eh, Son lesiones benignas que bueno, depende del tamaño, pueden generar infertilidad en el sentido que ocupan espacio en la cavidad. Si son pequeñas no producen infertilidad. Lo que sí pueden producir es sangramiento. Y son lesiones, bueno, ustedes ven ahí una adherida acá a la pared uterina, y cuando uno la ve microscópicamente, sencillamente son glándulas endometriales con algunos cambios quísticos separadas por estroma también endometrial. Y son benignas. Entonces, esto es como para que sepan, porque son muy frecuentes, y al igual que los pólipos endocervicales, entonces, para que sepan lo que es, ¿no? Eh, Acá mucho cuidado, miren, la adenomiosis es como una invaginación, es una penetración del endometrio basal dentro del miometrio, en el espesor del miometrio. Entonces, claro, cuando uno ve microscópicamente se encuentran estos nidos de endometrio con su estroma metidos dentro del endometrio, y generalmente uno no ve la comunicación con el endometrio, ¿no? Porque, claro, en el corte no sale, pero así es como se forman, ¿ya? Y es muy importante recordar que son penetraciones del endometrio basal. Entonces recuerden que el endometrio basal no responde
a los cambios hormonales. Es decir, el endometrio no basal es el que se convierte, aumenta la proliferación hasta que llega a la ovulación y se convierte en secretorio y después del secretorio llega a ser premenstrual y menstrual. Ok, el basal no responde a esos cambios hormonales, ¿ya? Y por lo tanto, estos focos no sangran, ¿no? Porque no es que ocurra acá una micromenstruación dentro de este nido porque está constituido pues endometrio basal. ¿Ya? No sangran ellos internamente, que no quiere decir que no produzcan hemorragia uterina, que eso es otra cosa, por ser una lesión que está de alguna manera, aunque benigna, está infiltrando el miometrio, ¿se entiende? Ya. Ok. Pero es muy importante recordarse que no replica el ciclo menstrual. A diferencia, y esto sí se ve, por supuesto, lo ven, ¿no? En el espesor del miometrio. ¿Ya? Y generalmente son focos múltiples. A diferencia de la endometriosis no es nunca en el miometrio. La endometriosis puede ser ulcerosa, ¿ya? Pero como ustedes ven, puede estar en las trompas, en los ovarios, en la vagina y un montón de localizaciones más eh, que como ustedes van a ver ahorita son muy interesantes, ¿no? Eh, Vamos a ver acá. Entonces, por definición, la endometriosis es presencia de tejido endometrial en un lugar fuera del cuerpo uterino, ¿ya? Entonces, todo lo contrario a la adenomiosis. Entonces uno por lo que reconoce, bueno, pues por las glándulas, el estroma o ambos, ¿ya? Pero lo interesante es que estos sí replican el ciclo menstrual. Por lo tanto, aquí en estos focos, donde quiera que estén, sí va a haber un sangramiento local en el foco que va a generar inflamación secundaria, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿No? Ese es el problema. Y esto generalmente te genera una inflamación crónica. Y en dependencia de donde esté, porque muchas veces los focos son múltiples, se puede parecer mucho a las consecuencias, digamos, que vimos de la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Por la producción de adherencias post-inflamación, ¿no? Y miren ustedes las localizaciones, porque, bueno, ahí están puestas en orden de estadístico, ¿no? De frecuencia, pero lo cierto es que hay lugares bien inusitados, ¿no? Como, por ejemplo, las cicatrices de la parotomía, también son muy frecuentes las cicatrices de cesárea, se pueden ver en el apéndice, se pueden ver en la pared del recto. Entonces, por supuesto que esto puede generar grandes problemas en dependencia de donde esté. Y por eso el cuadro clínico generalmente está marcado por, bueno, pues dolor, dismenorrea, pélvico, es decir, dolor pélvico, infertilidad, sobre todo eso, ¿eh? Y además, en este tejido endometrial, que sí es idéntico al tejido endometrial que replica así, la menstruación, por lo tanto, tiene receptores estrogénicos, etcétera, etcétera, pueden producirse cambios parecidos a la hiperplasia, eventualmente atipia, eventualmente carcinoma. Es raro, pero puede ser. Ok, entonces ahí tienen, por ejemplo, en el colon, segmento de colon, está, y en la pared tienen focos endometriósicos. Entonces, imagínense ustedes cuando esto sangra y sangra todos los meses, entonces se va acumulando la inflamación crónica y la fibrosis hasta que eventualmente pueda producir lesiones tumorales, oclusiones, adherencias, etc. Ahora, dos cosas a recordar. Desde el punto de vista macroscópico, como vimos, puede, puede estar en muchos lugares y puede tener diferentes tamaños, ¿ya? Pero hay dos formas clásicas. Una es la que ven a la izquierda, que, que es una foto de una laparoscopía. Entonces, con mucha frecuencia los laparoscopistas lo que se encuentran es estos foquitos hemorrágicos múltiples, algunos más hemorrágicos, otros menos, en las serosas, este es el útero, ¿no? Y en la superficie serosa, en las trompas, los ovarios, etc. Y hay otra lesión que es la expresión de una endometriosis quística de ovario,
que como se acumula la sangre en esta estructura quística que está producida por la endometriosis, y claro, se va acumulando, cada mes hay más y más y más, entonces es como que sangre vieja y adquiere ese color, y por eso el nombre de quiste de chocolate en el ovario. Eh, bueno, acuérdense que a los patólogos antiguos les gustaba usar nombres de comidas, de alimentos para describir las alteraciones que veían. En cuanto a los leiomiomas, lo primero es acabar de aceptar que no son fibromas. Entonces, los que no quieren aceptarlo, incluso a veces utilizan el término de fibroide. Bueno, inadecuado, porque es sencillamente un tumor benigno del músculo liso. Ahora, pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden estar submucosos como estos, intramurales como estos, subserosos como estos, ¿no? Eh, por supuesto que los que son submucosos, como crecen de una forma polipoide hacia la cavidad y están erosionando directamente el endometrio, producen hemorragia con más frecuencia. Los de otras localizaciones tendrían que ser más grandes para llegar a producir hemorragia. Esto es una condición muy frecuente que se ve en muchas mujeres, ¿eh? Y es sencillamente un tumor benigno de músculo liso, ¿eh? Y entonces aquí tienen pues los síntomas cuando se presentan y en dependencia del tamaño de la localización pueden generar infertilidad y aborto, por supuesto, ¿ya? Eh, una cosa a recordar, los leiomiomas no son lesiones precursoras de los leiomiosarcomas. Entonces, nunca se dice que se malignizó un leiomioma, eso no existe. Los leiomiosarcomas son leiomiosarcomas desde el principio, ¿no? Eh, claro, aunque los leomiomas son mucho más frecuentes que los leiomiosarcomas, no puedes lanzarlo al tacho porque se te va a escapar algún leiomiosarcoma, ¿no? Entonces siempre hay que mandarlos a patología. Bueno, y hablando de los leiomiosarcomas, pues, son sencillamente un tumor de músculo liso, pero con todas las características citomorfológicas de malignidad, todas las que ustedes saben ya. Y como sarcoma al fin, tienen la capacidad no solo de invadir localmente, sino de dar metástasis por vía hematógena a órganos alejados, donde siendo las más frecuentes, pulmones, hueso y cerebro. Estos tumores son resistentes a la quimioterapia, la opción mejor es siempre la cirugía y por lo tanto importa diagnosticarlos en un momento donde puedas lograr lo que le llaman los cirujanos una R0, ¿no? Que han sacado toda la neoplasia. Vamos a ver ahora la hiperplasia endometrial. En hiperplasia, en el contexto de endometrio, porque acuérdense que el nombre significa académicamente incremento del número de células, ¿ya? Sí ocurre eso, pero en términos endometriales, más bien se refiere a que hay una proporción anormal de glándulas estroma, ¿eh? A favor de las glándulas. Entonces, muchas glándulas, poco estroma. Y eso es lo que se considera como hiperplasia. De manera importante, la hiperplasia endometrial es un precursor habitual de los carcinomas endometrioides de endometrio. Paréntesis. Fíjense que la expresión es carcinoma endometrioide de endometrio, lo que presupone que en el endometrio hay otros carcinomas que no son endometrioides. Además, dice tipo 1, lo que presupone que al menos habrá un tipo 2, ¿no? Ya. Eh, y si tienen un poquito de memoria, hemos mencionado un carcinoma endometrioide en el ovario. Entonces, hay que manejar bien este término, ¿no? Bueno, volviendo acá, los endometrioides, los carcinomas endometrioides tipo 1 tienen una lesión precursora habitual, que es la hiperplasia esta de que estamos hablando. ¿Ya? Ok. Y hay dos tipos, la típica y la atípica.
Y así, literal, ¿no? La típica quiere decir que hay atipia estructural y citológica. Ya. La atípica es sinónimo del término neoplasia intraepitelial endometrial. ¿Y cuál es la importancia entonces de la atípica o de la neoplasia intraepitelial endometrial? Bueno, pues que el 50% de las mujeres donde se observa esto en un legrado, se les encuentra ya un adenocarcinoma endometrioide. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si te encuentras una hiperplasia endometrial atípica, el segundo paso es histerectomía. No hay otra opción, porque la mitad de las mujeres van a tener un carcinoma. Y la histerectomía tiene muchos chances en estos carcinomas endometrioides tipo 1, tiene muchos chances de ser curativa, sobre todo si están en estadio temprano. Así que aquí no hay nada que pensar ni nada que esperar. ¿Verdad? ¿Y por qué ustedes creen que se hizo la biopsia? Bueno, porque la hiperplasia atípica y no atípica, las dos, sangran. Y me parece un buen momento para recordarles que cuando estamos hablando del genital femenino, las hemorragias vaginales, el médico tiene que especificar que es anómala, porque es muy frecuente tener una hemorragia normal, ¿no? Cada 28 días. Entonces, en cualquier otro lugar las hemorragias son anómalas, pero acá la mayoría no lo son. Entonces hay que especificar que la hemorragia es anómala. Bueno, ahí tienen un ejemplo de hiperplasia, perdón, hiperplasia, otra vez, hiperplasia típica y la hiperplasia típica, ven que la típica tiene núcleos más hipercromáticos, etcétera, etcétera, pero aquí no hay invasión, ¿no? Todavía. Macroscópicamente se va a ver un engrosamiento universal del endometrio y eso se ve muy bien en la ecografía. Entonces la ecografía te dice el endometrio está engrosado 8 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, así lo que fuera. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la etiopatogenia del hiperplasia? Bueno, pues lo principal es el estímulo estrogénico, ya fuera de fuente endógena o exógena. Entonces, ¿en qué circunstancias clínicas vemos eso? En todas esas. Como ustedes saben, la conversión periférica de andrógenos en estrógenos en la obesidad. Y fíjense qué casualidad, ya habíamos visto el síndrome de ovario poliquístico, ya habíamos visto el tumor de células de granulosa, pudiéramos agregar acá los tecomas, ¿verdad? Y está la terapia sustitutiva con estrógeno, que hubo un momento que todo el mundo quería seguir jovencita con terapia sustitutiva con estrógeno. Entonces empezamos a ver hiperplasias endometriales por doquier. Fíjense este elemento, cuando hay una activación de petén, ocurre un fenómeno que ya no depende tanto de qué cantidad de estrógenos hay, sino de cómo reaccionan los receptores a los estrógenos. Entonces, en estas mujeres que tienen hiperplasia y por ende o por extensión los carcinomas endometrioides de sobre todo tipo 1, eh, resulta que no solo está aumentado el nivel de estrógeno por estas circunstancias clínicas que mencionamos antes, sino que también los receptores son más sensibles a los estrógenos. Entonces eso actúa sinérgicamente y en esas mujeres pues está claro que vas a tener hiperplasia y eventualmente carcinoma, y ya tienes, digamos, una predisposición molecular, ¿no? Porque tienes una activación del PTM. Bien, en términos de carcinoma de endometrio, antes de hablar de los tipos histológicos, vamos a combinarlo con los tipos patogénicos, ¿verdad? Y a eso se refería cuando hablábamos tipo 1. ¿Y qué hay con el tipo 1? El tipo 1 son casi siempre carcinomas endometrioides. Es decir, que su histología se parece al endometrio normal. Y fíjense que son de bajo grado. Eso incluye a los FIGO 1 y FIGO 2. ¿Ya? Son de bajo grado. Entonces, esos suelen ser secundarios o tienen como lesión precursora a una hiperplasia endometrial previa, ¿no? Y esos tumores son estrógenos dependientes y por lo tanto son fácilmente controlables con tratamiento antiestrogénico. ¿Ya? Ahora,
Hay otro tipo, que es el tipo 2, que incluye a los endometrioides de alto grado, que sería el fibro 3, y cualquier otro tipo histológico de carcinoma en endometrio. Dígase carcinoma en células claras, carcinoma seroso, carcinosarcoma indiferenciado, desdiferenciado, el que fuera. ¿Ya? Todos los demás son de alto grado. ¿Ya? Entonces, esos de alto grado más el endometrioide de grado 3 es, en términos patogénicos, un tipo 2, o así le llamamos, y estos no tienen como lesión precursora a una hiperplasia, más bien tienen una atrofia. Y además estos no tienen inactivación del PTEN, más bien están ligados a mutaciones del P53 y otras alteraciones. Y si ahora ustedes notan la diferencia en sobrevida en el tipo 1, que es casi el 90%, comparada con el tipo 2, que es casi el 60%. Entonces, estos, como grupo, son mucho más agresivos clínicamente que los del tipo 1. ¿Ya? Entonces, esto se resume en este cuadrito. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que esto no siempre se cumple. Entonces, hoy por hoy, entonces lo menciono más por cultura, no creo que se lo vaya a preguntar a nadie en los próximos meses, pero hoy por hoy lo que se maneja es una clasificación molecular de los carcinomas endometrios, que incluye los que tienen mutaciones del POL y después los que son inestables, los que tienen inestabilidad microsatelital, están los que tienen mutación P53 y están los que no se le encuentra nada. En nuestro medio, y no solo en nuestro medio, en muchos países, el problema está en que muchos de los hospitales no tienen estos recursos para determinar esta clasificación molecular, sobre todo la determinación de las mutaciones POL. Entonces, uno dice, bueno, si no conozco el tipo molecular, entonces me refiero y lo trato como siguiendo este esquema tradicional de tipo 1 o tipo 2 según el grado histológico, ¿no? Algo que sería la... Entonces, así estamos. Esperemos que mejoremos en los próximos años. O sea, aquí tienen los carcinomas, así, los tipos histológicos, ¿no? Fíjense que acuérdense que la endometriosis es más frecuente. Recuerden que cualquier otro tipo, estos que están acá, son de peor pronóstico. Y eso incluye al carcinoma endometrioide de grado 3. Acuérdense que todos estos, más el grado 3 del endometrioide, pertenecen al tipo patogénico 2. Y los endometrioides de bajo grado, que son el 1 y el 2, ¿ya? El G1 y el G2, pertenecen al tipo patogénico 1. Ahora la pregunta es, ¿cómo identifico y cómo hago la gradación de un carcinoma endometrioide y endometrio? Porque lo primero es que identificarlo, bueno, se parece a, al endometrio, ¿no? ¿Y por qué lo estudiamos? Porque en realidad son los más frecuentes también, ¿no? Eh, entonces, claro, se parece al endometrio, pero es tumoral. Eh, por lo tanto, vamos a tener, pues, glándulas back-to-back, invasión del estroma, hipercromasia, y bueno, y diferentes, diferentes diferenciación, valga la redundancia, porque eso tiene magnitudes, ¿no? Y por eso tiene grados, ¿no? Ya, ok. ¿Y eh, cómo es que se van a dar? Bueno, esto yo no les pediría que se lo aprendan de memoria, la cosa es que lo entiendan. Aquí lo que cuenta es qué porcentaje de patrón sólido tiene. ¿Ya? Y entonces tiene, pues, puntos de quiebre, ¿no? El asunto es que si por decir te da un grado 2, pero el patólogo entiende que nuclearmente tiene mucha tipia, eso le sube un grado. Entonces, así como se maneja. ¿Ya? Y obtienes entonces los grados 1 y 2, que ya dijimos corresponden al tipo patogénico 1, o al grado 3, que ya dijimos corresponde al tipo patogénico 2. Entonces no hay que confundirse con los numeritos, ¿no? Ahí tienen un ejemplo de carcinoma endometrial, está bastante avanzado con infiltración del endometrio, ocupa toda la cavidad, irregular, obviamente invasivo. Y aquí tienen morfológicamente glándulas invadiendo el estroma.
En este caso, todos son glándulas y no hay zonas sólidas. Pues si tomas esta foto sería un G1, ¿no? A no ser que tuviera mucha tipa nuclear. ¿Ya? Con frecuencia, para suerte de las mujeres, el tumor, como en este caso, está confinado al endometrio. Se está invadiendo su estroma, pero no está invadiendo el músculo del miometrio. Entonces, cuando es así, generalmente la cirugía es curativa. Y si acaso se hace un control hormonal. Bueno, en este caso también, ¿no? O sea, todos son glandulitas, 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 sería un G1. Bien, vamos a pasar a la patología del cuello uterino, y esta va a ser nuestra mini agenda. ¿Ya? Eh, de acá lo importante va a ser, por supuesto, la neoplasia intraepitelial cervical y los carcinomas del cuello, sobre todo el escamoso, ¿no? El adenocarcinoma, para que sepan que existe. La cervicitis, bueno, ya en realidad se puede haber mencionado las infecciones. Diferentes gérmenes producen cervicitis, lo que tiene es una inflamación del cuello y tienen el canal erosivo, hemorrágico, inflamado. Microscópicamente, pues, inflamación crónica, incluso tienen una erosión acá, ven, se pierde el epitelio. Entonces, eso no tiene mucha ciencia. Puede ser inflamación crónica con agudización o sin agudización, en fin. Eh, el pólipo endocervical es quizás más frecuente o tan frecuente como el endometrial. Son estas lesioncitas que están ahí. Su valor es que pueden dar un poco de sangrado, los extirpas y ahí acabó el problema. Como son cervicales, lo que ven son glandulitas endocervicales cubiertas por epitelio que a veces es metaplásico, como metaplasia escamoso, y, y listo, ¿no? Son lesiones totalmente benignas, solo que verificar que lo sean y ya, ¿no? No. Vamos a algo más importante que es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Bueno, algunos datos. Ustedes saben que a diferencia de los condilomas, acá las cepas de PBH son pues las de alto riesgo, ¿no? Generalmente 16-18, pero hay 15 tipos más que dan, que están asociados a la neoplasia y eso se pueden determinar por PCR. Claro que el virus del papiloma no es el único factor, ¿verdad? Hay otros. Está claro que, por ejemplo, los pacientes con SIDA hay mucho más carcinoma escamoso que las que no tienen SIDA y también a posición a otros con carcinoma. Esto es muy importante entenderlo, porque uno dice, bueno, es que ¿por dónde entra el virus del papiloma humano? Entra sexualmente, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que está primero? La vulva, después viene la vagina, después viene el cuello. Y uno dice, bueno, ven acá, ¿y por qué los carcinomas escamosos asociados al virus en el cuello son mucho más frecuentes que los vulvares o los vaginales? Y la explicación es esto. El virus necesita tener acceso a las células de abajo, a las células que están en el contexto de una metaplasia escamosa inmadura. Entonces el virus puede penetrar e infectar esas células. Y acuérdense que el cuello está esa zona de transición epitelial que siempre está en actividad con el estropium y además por la inflamación. O sea, ahí siempre está ocurriendo la metaplasia escamosa inmadura, cosa que no está ocurriendo en la vulva y en la vagina. Y por eso es que los carcinomas escamosos son mucho más frecuentes en el cuello que en el resto. Eso hay que comprenderlo, sabérselo, de hecho, ¿no? Y la otra es que, bueno, como ya casi todos saben, aquí hay lesiones precancerosas que son abordables por citología o por biopsia, ¿no? Y de hecho, esa es la piedra angular de los screenings, ¿no? Aunque hoy por hoy, el screening que se favorece, aunque todavía no en nuestro país, pero casi en todo el resto del mundo es así, y en la práctica privada aquí también, es el PCR para el BPH, más que el Papa Nicolau. El Papa Nicolau tiene muy poca sensibilidad. Ahora, ¿cómo es la figura acá? La figura es que antes que el carcinoma sea carcinoma, pasa por una etapa in situ. In situ quiere decir que compromete todo el espesor del epitelio, pero no invade la membrana basal. Este ya es invasivo, ¿no? Pero antes de ser in situ, tuvo estas etapas, ¿ya?
Entonces, primero, las células atípicas ocupan un tercio del espesor, después ocupan la mitad, después casi llegan hasta arriba. Eso se le llamó displasia leve, moderada y severa respectivamente, ¿ya? Cuando es todo carcinoma in situ. ¿Qué pasó? Inicialmente se vio que no se podía discriminar bien entre estos dos, entonces dijeron, mejor le llamamos a los dos NIC3. ¿Ya? Después, ¿qué pasó? Ah, que tampoco se podía discriminar entre este y estos. Entonces, mejor le llamamos a los tres lesión intraepitelial escamosa de alto grado. ¿Cuál es el valor práctico de eso? Que cuando tiene el sello de lesión intraepitelial escamosa de alto grado, tienes que hacer lo mismo. No preguntes si es in situ o si es displasia moderada. Igualdad. Es lesión intraepitelial escamosa de alto grado. La buena noticia, esto no solo se puede ver en las biopsias, sino también se puede diagnosticar en el Papa Nicolau. Y por eso, entonces, el Papa Nicolau surge como una buena herramienta de screening, aunque no tan buena como el PCR para PVH. Entonces, si uno lo quiere resumir en un cuadrito, la cosa queda así, ¿ya? Y lo que uno tiene que acordarse es que la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado también incluye a la tipia colocítica, e incluso si no hay displasia leve. Entonces, en esta te puedes encontrar la displasia leve o la tipia coilocítica, o yo diría y o la tipia coilocítica. Y todas las demás son lesión de alto grado. Esto hay que sabérselo porque tu conducta va a variar de que te digan esto o lo otro. Porque todas estas van a cono y esta no. La lesión intraepitelial de bajo grado se supone que va a durar años para que pueda llegar a ser un carcinoma, entonces te da tiempo a un montón de acciones. Bueno, aquí tenemos un carcinoma del cuello ya avanzado, ¿no? Que está infiltrando, pues como se ve, toda la pared del útero de ambos lados acá y parte incluso del segmento inferior del cuerpo uterino. Y así es como se vería en una colposcopía de frente, ¿no? Una lesión irregular que está invadiendo el cuello, que tienen otra, por supuesto, hay variaciones del tema, ¿no? Desde el punto de vista histológico, esto es un carcinoma escamoso como cualquier otro que hemos estudiado en otras localizaciones. Así que es invasión por nidos de células tumorales que tienen las características propias de malignidad, más se identifican los puentes intracelulares o la queratinización. Eso es lo que lo hace escamoso, ¿no? Las características clínicas, bueno, era de esperar que pueda haber un fenómeno oriente, sangrado, dolor en el acto sexual, que es lo que se llama, lo que quiere decir dispaneuria. Y una cosa interesante es que los, la mayoría de estas pacientes no mueren por las metástasis del carcinoma escamoso del cuello, sino más bien por complicaciones que ocurren a nivel local, como las obstrucciones urinarias, que generan sepsis urinaria, insuficiencia renal. Ese tipo de cosas matan más a estas mujeres que la diseminación metastásica de estas neoplasias. La vagina, miren, la lesión importante para pregrado sería el carcinoma escamoso y ya dijimos es muy, muy frecuente. Ahora, en la vagina también pasa por una lesión intraepitelial escamosa que es idéntica a la cervical con su bajo grado y alto grado, ¿ya? Y también están asociadas a BPH, ¿ya? Además, hay que recordar en las niñas el famoso rhabdomyosarcoma embrionario, que también se llama sarcoma botrioideo porque parece un racimo de uvas, ¿ya? Eh, y más bien acordarse de este tumor que puede sobresalir por la vagina de una niña en forma de racimos de uvas y se llama rhabdomyosarcoma embrionario y es maligno, compuesto por rhabdomioblastos con características de malignidad. Bueno, pues se trata con quimioterapia, cirugía, eso debe ser, ¿no? Pero es digamos, se ve con cierta frecuencia en los exámenes, dándome ese embrionario de la vagina de las niñas. Claro, y en cuanto a la vulva, primero, acuérdense que el labio mayor, por ejemplo, es
como si fuera piel, con glándulas sebáceas y todo, ¿no? Y unidades pilosebáceas, ¿no? Con folículos pilosos y todo. Entonces, para empezar, ahí pudiéramos tener todas las lesiones dermatológicas del índice de los libros de dermatología. Además, la lesión notoria que ya vimos está el condiloma combinado. Además, están las lesiones, es decir, los carcinomas escamosos y están neoplasias glandulares. Entonces, dos detalles acá que hay que tener claro, puntuales. Uno, que en el caso de la vulva, como ustedes ven ahí, hay dos tipos de carcinoma escamoso. Uno que está asociado al BPH, lo normal como el del cuello y otros lados, y uno que no. Ahora, que ustedes me digan, este que no, ¿puede originarse también en el cuello? Sí, también hay, pero son muy raros. Entonces, acá en la vulva es donde está medio que 50-50, ¿no? Y es interesante porque el que se relaciona con el BPH tiene su lesión interepitelial escamosa igual que tiene el de cuello, pero el que no se relaciona tiene una lesión que es distintiva porque no compromete todo el espesor del epitelio escamoso antes de hacerse infiltrante, sino que de frente hace atipia de la basal e invade. ¿Ya? Entonces, esos suelen ser queratinizantes y recuerden, esos no se asocian a BPH. Pero acá lo importante es eso, que ante un carcinoma escamoso vulvar, entonces uno tiene que decir, bueno, esto es asociado a BPH o no. Y hay formas de hacer eso, ya sea por la inmunistoquímica o por lo molecular, ¿no? Y en cuanto a las lesiones neoplásicas glandulares, hay una que es benigna que se llama hidradenomo papilar, que lo que hay que recordar es que es idéntico al papiloma ductal de la mama histológicamente, ¿verdad? Pero ocurre en la vulva. ¿Verdad? Y el otro es la famosa enfermedad de Payet, que es más famosa que frecuente, pero lo importante es que es idéntica al Payet de la mama, que estudiaron ustedes en el seminario de carcinoma de mama. Pero a diferencia de la mama, y esto es lo que preguntan, en la mama siempre hay una lesión subyacente, sea in situ o sea invasiva. En la vulva no, porque estas lesiones surgen de los conductos de las glándulas sudoríparas que atraviesan la epidermis para, para llegar a tener la secreción afuera, ¿no? Entonces, surgen ahí los carcinomas y crecen dentro de la epidermis sin infiltrar la dermis. Entonces, en este caso de las lesiones vulvares, la enfermedad de Payet, no hay que volverse loco buscar una lesión subyacente. En las mamas tiene que aparecer. Esa diferencia la preguntan en los exámenes. Y bueno, esto es para el seminario, esto ya queda a cuenta de ustedes, los que lo hicieron o los que están por hacer. Lo que hemos revisado hoy es esta agendita, más esta que va por ustedes. Y lo quería dejar con otra reflexión, porque lo que pasa es que cualquiera que sea la especialidad que hagan, la patología ginecológica es tan frecuente que siempre van a tener que ver con esto, ¿no? Entonces, si eres traumatólogo, vas a tener un problema ginecológico en tu piso de traumatología. Así va a ser. ¿Ya? Creo que esa ya es la última, así que muchas gracias por la atención, chicos. Y bueno, tengo unos minutitos si quieren.